vive en mí, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí, Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya, canta aleluya, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí, Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya, canta aleluya, mi Cristo vive en mí. Él está viviendo la rama, Él está viviendo la rama, Él está viviendo la rama, y alabaré ahora, aleluya. Él es mi Padre, yo su Hijo, Él es mi Padre, yo su Hijo, Él es mi Padre, yo su Hijo, y alabaré ahora. Él es la fuente de mi vida, Él es la fuente de mi vida, Él es la fuente de mi vida, y alabaré ahora. Él me salvó y ahora vivo, Él me salvó y ahora vivo, Él me salvó y ahora vivo, y alabaré ahora. Él está viviendo la
pasos de los que retroceden para perdición, Señor. Aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gloria a tu santo nombre. Aleluya. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Te alabamos desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Te damos toda la honra y la gloria. Porque tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. Tú eres nuestro precioso y bendito Salvador. Y eres digno de toda la honra y de toda la alabanza de todas tus criaturas. Cuanto más de aquellos que has redimido, de aquellas que has redimido con tu sangre preciosa, con tu muerte en la cruz. Aleluya. Señor, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Y deseamos tomar esa cruz por amor a ti, Señor. Como tú la tomaste por amor a nosotros. Para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Aleluya. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo vive ahora en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo vive ahora en mí. Toma la cruz de Cristo, un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño, al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere, así a Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios, haznos más valientes para enfrentar
Tu sacrificio verás es muy pequeño al lado de riqueza que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere, así da Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte, pisando allí donde por ti pisó. Termina el Calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soporta ya. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir, toma la cruz de Cristo. Amén. Amén, Señor. Porque es la invitación que tú nos haces cada día. Alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Que por amor a ti, Señor, que dejaste el cielo, la gloria y te hiciste un ser humano como nosotros para morir por nosotros en esa cruz. Que por amor a ti, Señor, que cargaste esa cruz primero para darnos ejemplo y para morir por nosotros, que podamos y querramos tomar esa cruz cada día para glorificarte, para vivir como tú te mereces que vivamos, Señor. Y que menguemos cada día para que tú crezcas en nosotros, Señor. Que menguemos cada día para que tú crezcas. Aleluya. Que tú crezcas y que yo mengüe, Señor. Amén. Que te entregue a ti mi vida.
Señor, porque es necesario que todo te entregue, que no quede nada para mí, porque es necesario que tú crezcas y que yo mengue, Señor, y que yo mengue, Señor, y que yo mengue, porque el grano de trigo no muere, no da fruto, Señor. Porque es necesario, Señor. No es una opción. Es necesario. No solo que te entreguemos nuestras vidas para ser lavadas y limpiadas de la maldad, del pecado, sino para que tú seas nuestro Señor. Es necesario, Señor, como parte de ese caminar contigo, de esa vida cristiana, que yo mengue, que cada uno de nosotros mengue, para que tú crezcas, Señor. Porque nadie nos ha amado como tú, Señor. Porque es lo menos que podemos hacer después de haber sido amados por ti. Y vaya, Señor, ¿de qué manera nos has amado? Aleluya. me ama Jesús. Como te ama
vida por alguien, cuando has dado tu vida por alguien, ya no queda absolutamente nada más que dar, porque lo diste todo. Y es lo que Jesús hizo por nosotros. Dio su vida, ni más ni menos que su vida. Dio su vida por amor a nosotros. Quizás tú alguna vez has pensado que nadie te ha amado. Quizás te has sentido solo o sola y has pensado que en este mundo nadie te ha amado. Yo quiero decirte hoy que has estado equivocado o equivocada. Hay alguien que te ha amado aun cuando tú no le amabas. Hay alguien que te ha amado al grado de dejar el cielo, dejar la gloria y venir a esta tierra y, siendo Dios vivo y verdadero, hacerse un verdadero hombre, un verdadero ser humano como tú y como yo, para dar su vida por ti y por mí. Y esa persona se llama Jesús y es real. La historia nos habla de él, la Biblia nos habla de él y es tan real que podemos tener una comunión diaria personal con él. Es tan real que podemos hablar con él. Es tan real que él ha prometido estar con nosotros cada día hasta el fin y lo ha hecho. Es tan real que hoy está aquí y te dice: te amo, te amo, te amo, y no escatimé ni aún mi propia vida por amor a ti, para que tú pudieses tener vida y vida en abundancia. Señor Jesús, que podamos entender esta verdad y podamos ser seducidos a la luz de esta verdad, o podamos ser seducidos por esta verdad, de modo que vengamos a rendirnos a ti, caer postrados ante tus pies, para entregarte nuestra vida primeramente y para vivir para ti, para vivir, para amarte, para glorificarte, para servirte como tú te mereces, Señor, para agradarte en todo, Señor, viviendo una vida de obediencia cada día, porque es lo menos que podemos hacer, Señor, ante tanto amor con que nos has amado. Y que así sea, Señor, en cada uno de nosotros, que esa sea la realidad en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Quisiera el día de hoy iniciar esta enseñanza con un texto que está en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 15 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 15 en adelante. Y dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y Jesús volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Y Jesús le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Imaginémonos la escena por un momento. Tratemos de transportarnos en nuestra imaginación a un lago, a una playa, a la orilla de un lago, y a Jesús con sus discípulos junto a unas piedras con un fuego encendido y
y unos peces ahí que estaban asándose. Déjenme recordarles que Jesús había muerto. Jesús había muerto y eso había provocado un inmenso dolor a sus discípulos. Pero había resucitado. Había resucitado conforme a la promesa y eso había traído un inmenso gozo en el corazón de sus discípulos. Toda aquella tristeza había sido cambiada con gozo. Jesús se había aparecido a sus discípulos cuando no estaba Tomás. Jesús se había aparecido a sus discípulos por primera vez un día como hoy. Sí, un día como hoy. El primer día de la semana, estando sus discípulos reunidos ahí en un aposento alto, llenos de angustia, llenos de temor, llenos de incertidumbre por incredulidad. Es triste decirlo, pero es por incredulidad, porque Jesús les había dicho que iba a resucitar. Un día como este, estando ahí sus discípulos llenos de temor, angustiados, llenos de incertidumbre, que qué sería ahora su vida sin el Maestro. De repente Jesús se aparece en medio de ellos con aquellas preciosas palabras de paz a vosotros. Paz a vosotros. Creo que no podía haber pronunciado mejores palabras y no debía haber pronunciado mejores palabras que cayeron como agua fría al alma sedienta en aquellos discípulos que estaban todos atemorizados, que estas palabras de Jesús, ese primer día de la semana, cuando se aparece en medio de ellos y les dice: paz a vosotros, tengan paz. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están angustiados? ¿Por qué están todos atribulados, llenos de temor? Tengan paz. Yo vivo, yo morí, pero resucité. Quisiéramos imaginarnos el gozo de los discípulos en ese momento. Pongámonos en sus zapatos por un momento. Imaginémonos que este es el aposento alto. Pongámonos en sus zapatos por un momento. ¿Qué gozo no habría? Todos ellos: maestro, maestro, el maestro vive, está vivo. Es el Mesías, es el Dios vivo y verdadero. Es quien dijo ser. Murió por nosotros, pero resucitó para estar con nosotros. Yo quisiera imaginarme la algarabía ese día, el gozo de los discípulos. Quisiera imaginarme cuando llegó Tomás y le dijeron: Tomás, el Maestro ha venido, el Maestro ha resucitado, el Maestro ha estado con nosotros. Todos recordamos las famosas frases de Tomás. Pero también Jesús se aparece estando Tomás. También en un día como hoy. En un día como hoy, Jesús se aparece estando Tomás ahí y le muestra a Tomás las pruebas de que Él es Jesús, el que murió crucificado por amor a nosotros, para perdonarnos todos nuestros pecados, pero que ahora ha resucitado. Y le muestra las heridas de los clavos, y le muestra la herida de la lanza en su costado. Y ahí tenemos ahí a un Tomás que cae postrado ante Él y le dice: Señor mío y Dios mío. Pero también la palabra de Dios nos dice que hubo otro momento muy especial para sus discípulos. Y yo se los quiero leer aquí mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, nada más que ya no en el aposento alto, sino junto al mar de Tiberías, que también se llama el mar de Galilea. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, el incrédulo, el que era incrédulo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también iremos contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas sus discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, qué frase más preciosa. ¿Qué Dios más tierno tenemos, sí o no? Si este Dios no es capaz de seducir tu corazón para que te entregues a Él, yo pregunto, ¿qué Dios podrá hacerlo? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Y Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca
echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, este es Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Imagínate en ese momento, es el Señor. Ya se les había aparecido 2 veces. Es el Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y no esperó que la barca llegase hasta la orilla, sino que se echó al mar, se tiró al mar y se fue nadando hasta la orilla. ¿Cuántos deseos tenía de estar con su amado maestro? ¿Cuántos deseos quizás tenía de manifestarle que realmente estaba arrepentido de haberlo negado 3 veces, sí o no? ¿Cuánto deseo quizás tenía de manifestarle su gratitud porque Jesús le había perdonado por haberle negado? La palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pablo que Jesús se le apareció primero a Pedro y después a los otros discípulos con Pedro. Que Jesús tuvo tanta delicadeza con Pedro que le había negado 3 veces, pero que estaba arrepentido de haberlo hecho. De que se le aparece a él solo para que Pedro pudiese estar ahí con Jesús a solas y arreglar sus cuentas con Jesús a solas. De modo que cuando Jesús se aparece a los 12, Pedro, que estaba ahí con ellos, ya estaba perdonado. Porque él había venido a Jesús a manifestarle su dolor, su pesar por haber pecado contra él en ese momento a solas. En ese momento a solas. Y Jesús le había perdonado todo. Pedro estaba a cuentas con Dios. De modo que Pedro, cuando Jesús se aparece nuevamente, estando todos los discípulos juntos, excepto Tomás, Pedro ya estaba a cuentas con Dios. Ya no había condenación en la mente y en el corazón de Pedro. Solo había una paz tremenda por ese amor de Cristo. Quizás Pedro era el que más quería en ese momento estar con él para todas estas cosas. De modo que no espera que la barca llegue hasta la orilla y que los otros discípulos saquen la barca hasta la arena para ponerla en un lugar seguro. Pedro se tira al mar y se va nadando hasta donde está Jesús. Y luego los otros discípulos vinieron con la barca, dice la palabra de Dios, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como a 200 codos. Y cuando descendieron a tierra, vieron las brasas puestas, es decir, había fuego encendido ya, como quien enciende un carbón para asar carne. Estaban las brasas puestas, había un fuego ahí encendido, pues formado por quizás 2, 3 piedras, ¿verdad? Alrededor, y luego brasas ahí encendidas. Y dice que vieron un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro, mira qué obediente hombre. Y subió Simón Pedro, me imagino que Jesús dijo: traed los peces. Simón salió corriendo, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid, comed, venid, comed, tengamos comunión. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Y esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a todos sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Todos estaban contentos. Era una dulce camaradería, por llamarlo así. Estaban con el Maestro. Sin embargo, en un momento de esa camaradería, unos comiendo pan, otros comiendo peces, estoy casi seguro que de repente hubo un silencio. Y de repente Jesús quedó mirando a Pedro. Y cuando Jesús queda mirando a Pedro con esos ojos de amor, ¿verdad? Con que vio al joven rico, con que nos ha visto a nosotros, yo me imagino que todos los ojos de los demás discípulos se fijaron en Pedro. Quisiera pensar que en ese momento hubo un silencio tan grande. Y de repente Jesús le dice, mirando a Pedro: Simón, hijo de Jonás,
¿me amas más que estos? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Pero no le bastó una vez. Quizás cuando Pedro pensó que ya la pregunta había sido realizada y la respuesta había sido dada, era suficiente. Quizás Pedro agachó su cabeza, no lo sé. De repente se vuelve a oír la voz de Jesús. Y por segunda vez la misma pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes, Señor, que te amo. Y Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Quizás pensó Pedro que era suficiente ya, cuando de repente oye por tercera vez la voz dulce y tierna de su maestro, de su amado Jesús, y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y la palabra de Dios nos dice que Pedro se puso triste. Pedro se entristeció, dice, de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y dice que Pedro le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y en este mundo de la imaginación que estamos, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha imaginado a Jesús delante de usted, preguntándole por su nombre, ¿me amas? ¿Alguna vez se ha imaginado a Jesús ahí delante de usted, viéndole a usted, como vio a Pedro, con esos ojos de amor? ¿Alguna vez se ha imaginado a Jesús diciéndole por su nombre, ¿me amas? El día de hoy yo quisiera compartir con ustedes una enseñanza a la cual hemos puesto por título, ¿amas tú a Jesús? Y la verdad es que si pidiese a los presentes que levantasen su mano muy en alto, los que creen que aman a Jesús, estoy seguro de que todos o la mayoría lo harían. Porque todos de alguna manera creemos amar a Jesús. Oiga, nos ha amado tanto que pensamos que sería imposible que después de habernos amado tanto como Él lo ha hecho, no estuviésemos amando a Jesús. Además, nadie quiere, déjeme decirle, nadie quiere no amar a Jesús. Porque todo el mundo dice amar a Jesús. Y porque la gente sabe que el que no ama a Jesús ama al diablo. Y nadie quiere encontrarse siendo un amador del diablo. Todo el mundo quiere amar a Jesús. Y eso es lo que cree en su mente. Es lo que le conviene creer, que ama a Jesús. Hoy no le voy a pedir a usted que levante su mano si usted cree que ama a Jesús. Pero sí le voy a pedir que usted sea, por favor, honesto. Que usted sea, por favor, honesta con usted mismo, con usted misma y con Dios. Y usted puede examinar si realmente ama a Jesús a la luz del amor con que Jesús desea ser amado. Yo quiero que usted sea honesto, que usted sea honesta, que usted se examine a sí mismo, a sí misma, y vea si realmente usted, que cree amar a Dios, está amando a Dios de la forma que Él quiere que le manifestemos nuestro amor, para que usted no se engañe, querida persona que está aquí. Yo no sé si usted ha escuchado lo que yo he escuchado muchas veces. Es más, lo que yo dije alguna vez en mi vida. Yo amo a Dios, pero lo amo a mi manera. Yo amo a Dios, sí, yo lo amo, pero lo amo a mi manera. Yo lo he escuchado muchas veces. Es más, yo lo dije muchas veces. Yo amo a Dios, pero yo le amo a mi manera.
Y quisiera iniciar esta enseñanza diciendo que solo hay una forma, óigalo bien, solo hay una forma de amar a Jesús. Solo hay una forma de amar a Jesús. Porque si hubiese, y quiero enfatizar esto, porque si pudiésemos amar a Jesús a nuestra manera, entonces habrían muchas formas de amar a Jesús. Yo lo estaría amando a mi manera, usted lo estaría amando a su manera, usted lo estaría amando a su manera, usted lo estaría amando a su manera, y cada quien lo estaría amando a su manera. Pero es necesario que enfaticemos que solo hay una forma de amar a Jesús. ¿Y cuál es esa única forma de manifestarle nuestro amor a Jesús? Bueno, es la forma que Él desea que tú y yo lo amemos. ¿Y cuál es esa forma o cuál es esa manera que Él quiere que tú y yo lo amemos? Es fácil, preguntémosle a Jesús, ¿sí o no? ¿Tú quieres saber cómo quieres que alguien te ame? Pregúntale a la persona. Preguntémosle a Jesús mismo, ¿cómo desea Él que tú y yo le amemos? Que sea Él el que nos diga. ¿Cómo ven? Que sea Él el que nos diga cómo quiere que le manifestemos nuestro amor. Señor Jesús, ¿cómo quieres que te manifestemos nuestro amor? ¿Cómo? Mateo 10:37. Veámoslo, Mateo 10:37. Mateo 10:37. ¿Sabe qué dice Jesús? El que ama a padre o madre más que a mí, ¿qué dice aquí? No es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de ¿qué? De mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué dice Jesús? Veamos el verso 37 de nuevo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Y qué más, Señor? Lucas 14:26. ¿Cómo no, Señor? Ahorita lo vemos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí, dice Jesús, y no aborrece a su padre y madre y mujer y cónyuge y esposo e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, ¿qué dice aquí? No puede ser mi discípulo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por las palabras de Jesús podemos darnos cuenta que la primer forma en cómo el Señor Jesús quiere que le manifestemos nuestro amor es a través de un amor supremo. Y para saber si estamos todos, ¿verdad?, unánimes entendiendo esta palabra, ¿quién me quiere decir aquí qué entiende por amor supremo? Alguien que me quiera decir qué se le viene a la mente cuando oye amor supremo por Jesús. Sobre todas las cosas, exacto, un amor supremo sobre todas las cosas, y en este apartado en especial, sobre toda persona. Los que en verdad aman a Jesús, óigalo bien, los que en verdad le aman a Jesús, como Él quiere que le manifestemos nuestro amor, van a amar a Jesús sobre todas las personas. El que no ama menos a padre, el que no ama menos a madre, el que no ama menos a esposo, el que no ama menos a esposa, el que no ama menos a hijos, que dice, no es digno de mí. O sea, Jesús es claro. Jesús es claro y no quiere engañar a nadie. Jesús nos dice que Él espera que todos nosotros le amemos con un amor supremo sobre toda persona. Sí, porque los que en verdad aman a Jesús le aman sobre todas las personas, aún sus seres amados más cercanos. Óigalo bien, óigalo bien. Es un amor, por cierto, que va más allá de las palabras. Porque la gente dice, yo amo a Cristo. Pero es un amor que va más allá de las palabras. Ay, es que yo cuando pienso en Jesús, siento un nudo en mi garganta y un nudo en mi corazón. Y me pongo a llorar cuando pienso en Jesús.
Jesús quiere un amor no solo que vaya más allá de las palabras, sino un amor que vaya más allá de los sentimientos. Él quiere un amor que se manifieste por hechos. Es decir, Él quiere un amor por Él supremo, sobre toda persona, aún sobre nuestros seres amados, que se manifieste en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, en todo lo que sentimos y en todo lo que hacemos en cada momento de nuestras vidas. Un estudioso de las palabras en el griego del Nuevo Testamento decía: el amor solo puede conocerse a base o en base de las acciones que provoca. El amor solo puede conocerse en base de las acciones que éste provoca, así de sencillo. Y cuando una persona realmente ama a Dios en forma suprema, va a tener a Dios como su principal objeto, óigalo bien, como su principal objeto. Sus pensamientos van a girar en torno a Él, en torno a su honra, en torno a su gloria, en torno a sus deseos o su voluntad, en torno a servirle. ¿Cómo servirle más y mejor? Sí, sus palabras van a girar en torno a Él para glorificarle a Él, para exaltarle a Él. Sus sentimientos van a girar en torno a Él, sentimientos de afecto, de amor hacia Jesús. Y tus obras, mis obras, tus hechos y mis hechos van a girar en torno a una vida agradable a Dios, una vida que anhela hacer la voluntad de Dios sobre mi propia voluntad. Así de sencillo, así de sencillo. Jesús dijo a aquellos que le seguían, quizás por curiosidad, no lo sé, aquellos que le seguían por interés a lo que Jesús daba, aquellos que le seguían por ver un milagro, aquellos que le seguían y le llamaban Señor. Jesús les dijo que para amarle a Él como Él quería que le manifestáramos nuestro amor, habríamos de amarlo de manera suprema. Sí. Déjenme decirle que este texto de Lucas 14, el que no aborrece, por algunas sectas que no tienen el Espíritu Santo y no interpretan las Escrituras conforme al Espíritu Santo, lo han tomado literalmente y llevan a sus seguidores a que no vuelvan a ver a sus padres, a que no vuelvan a ver a sus madres, a que no vuelvan a ver a sus hijos y sus hijas, esposos y esposas, a que los abandonen, es más, a que los abandonen y se vayan a vivir con otras personas que han abrazado la misma fe de la secta. Pero Jesús nunca quiso decir que tuviésemos que aborrecer literalmente a estas personas, porque Él mismo nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué quiso entonces decir Jesús? Bueno, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, verso 37, vemos la esencia de lo que Jesús quiso decir. Jesús dijo: el que no ama menos. Y ahí está la explicación. Cuando Jesús dice en Lucas 14, 26, el que no aborrece, está diciendo el que no ama menos. Y con esto Jesús está diciendo que el amor que nosotros debemos sentir por Él es un amor que tiene que ser de tal magnitud que comparado con el amor que tenemos por nuestros padres, comparado con el amor que tenemos por nuestras madres, por nuestras esposas, por nuestros esposos, por nuestros hermanos, nuestras hermanas y nuestros hijos, pareciera que no existe. Pareciera que no existe. Debe de ser tan notorio a los hombres, a las personas que nos rodean, y también tan notorio a Dios, el grande, el inmenso, el supremo amor que tenemos por Dios, por Jesús. De modo que aún amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pareciera que no hay tal amor. Así de sencillo. Así de sencillo. Jesús no solamente nos dice que quiere que le amemos de manera suprema por sobre toda persona, aun si estos son nuestros seres amados más cercanos. Jesús va más allá. Y esto a mí me preocupa porque yo veo que mucha gente
que dice amar a Jesús realmente no le está amando. ¿Por qué? Porque están amando a alguien. Están amando a alguien. Están amando a un padre o a una madre o a un esposo o a una esposa o a un novio o a una novia o a un hijo o a una hija o a alguien más que a él. Más que a él. O sea, han hecho de esa persona un ídolo. Y digo un ídolo porque un ídolo es todo aquello que ponemos en nuestro corazón, en el lugar que solamente le corresponde a Jesús, para amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Y cuando ponemos una persona muy cercana a nosotros en ese lugar, en el lugar que solo a Cristo le corresponde, entonces se convierte en un ídolo. Y qué triste es que muchas personas que dicen amar a Jesús realmente no lo están amando. ¿Por qué? Porque están colocando un ídolo en el lugar de Jesús. Están amando a alguien más en lugar de Jesús. Y con los hechos lo demuestran. Con los hechos lo demuestran. ¿Cómo? Cuando llega el momento entre decidir la voluntad de quién hacer. Cuando llega el momento de decidir la voluntad de quién hacer, las personas se inclinan por la voluntad del ser que más aman, que en este caso es su ídolo, no es Jesús. Cuando Jesús les invita a venir a Él, ¿sabe qué hacen las personas? Voltean a su alrededor y ponen sus ojos en el ídolo, en esa persona que están amando más que Jesús, como pidiéndole consentimiento. ¿Qué dices tú? Me entrego a Jesús. Es que si me entrego a Jesús no te voy a amar tanto como te he amado. Y eso me va a doler y te va a doler a ti. Y la otra persona casi le dice, sí, nos va a doler a los dos. No te entregues a Cristo. No lo ames, no lo ames. Y la persona le dice a Jesús que le está diciendo, ven. Le dice, gracias, gracias. Pero mejor me voy con mi ídolo. Mejor me voy con mi ídolo. ¿Cuántas personas que dicen amar a Jesús realmente no lo están amando? Porque están amando a alguien más que a Jesús. Y los hechos lo indican. ¿Cómo lo podemos saber también? Bueno, ¿a quién estás dispuesto a agradar más? ¿A Jesús o a esa persona? Llámese padre o madre, esposo o esposa, hermano o hermana, hijo o hija. ¿A quién estás dispuesto a agradar más? ¿Qué pasa cuando esa persona te pide algo que es contrario a la voluntad de Jesús? ¿Lo haces? Pues la respuesta es clara. ¿Estás dispuesto a amar más a esa persona? ¿Estás dispuesto a hacer más la voluntad de esa persona? Y realmente no amas a Jesús. No lo amas, aunque digas amarlo. Y para este tipo de personas, lo que voy a decir a continuación, les es un golpe muy duro. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando nos manifiesta cómo quiere que le demostremos su amor, no solamente nos dice que tenemos que tener un amor supremo para Él sobre todas las personas, sino también un amor aún más allá de los seres amados. Un amor a Dios, a Jesús, aún sobre nuestra propia vida. Aún sobre nuestra propia vida. Jesús dice, y el que no aborrece aún su vida, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque no me ama. En el Evangelio según San Lucas capítulo 14, verso 26, vemos algo interesante, veámoslo de nuevo. Cómo Jesús va poniendo las cosas que realmente son importantes para un ser humano, quizás hasta por orden. Si alguno viene a mí, dice, y no aborrece a su padre y a su madre. Este es el primer vínculo que nosotros tenemos aquí en la tierra. Nacemos y crecemos en un hogar. Y nuestro primer vínculo afectivo muy fuerte es el del padre y el de la madre. Es nuestra relación con nuestro padre y con nuestra madre. ¿Sí me entiende? Luego viene este hombre que ha crecido, o esta mujer, que ha crecido en un hogar con su padre y su madre, amando a su padre y a su madre, y un día se enamora y deja a padre y deja a madre y se une a una mujer y se une a un esposo para ser un solo cuerpo
y viene entonces a unirse en otro vínculo muy fuerte, que es el vínculo conyugal. Y luego nacen los hijos y vemos cómo los padres se entregan y se dan a los hijos. Es un amor intenso. Yo he visto personas perder un padre o una madre. He visto personas que han perdido un padre y una madre perder un hijo. Y cuando tú les preguntas, oiga, ¿qué se siente? Dice, es indescriptible. Perder un hijo no se compara con perder una madre, no se compara con perder un padre. Perder un hijo no se compara con perder un esposo. Son personas que han perdido padre, madre y esposo. Pero cuando pierden un hijo, dice, es indescriptible. Es un dolor desgarrador. Luego dice, hermanos y hermanas. Pero Jesús va un poco más allá, dice, y aún también, ¿qué? Su propia vida. Aunque estos vínculos familiares sean muy fuertes, déjeme decirle que la parte más difícil no es tanto. Aunque muchos que dicen amar a Cristo no le están amando porque están amando a otra persona muy cercana más. Pero cuando algunas personas resuelven, sí, tiene razón, Dios me ha amado más. Dios me ha amado más. Es justo que yo le ame más que mi padre, que mi madre, que mi esposo, que mi esposa, que mi hermano, que mi hermana, que mis hijos. La persona se encuentra con algo más que Jesús pide, que Jesús demanda como parte de ese amor que Él se merece, como parte de ese amor que Él quiere que le manifestemos. Él quiere que aborrezcamos, óigalo bien, Él quiere que aborrezcamos también nuestra propia vida. ¿Qué quiere decir con esto? Un escritor cristiano decía que en lugar de vivir vidas egoístas, egocéntricas, hemos de vivir vidas cristocéntricas. En vez de vivir vidas egocéntricas, hemos de vivir vidas cristocéntricas. En vez de vivir vidas donde el yo sea nuestro centro, en donde solo vivamos para nosotros mismos, como generalmente sucede, tristemente aún, en muchas personas que dicen amar a Cristo. Tenemos que vivir vidas cristocéntricas. Tenemos que morir a nosotros mismos cada día. ¿Cómo? Como Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Tenemos que vivir vidas cristocéntricas a través de la negación cada día. A través de la negación cada día. En lugar de preguntarnos cómo nos afectará cada una de nuestras acciones, debemos de tener cuidado en valorar cómo afectará a Cristo y a su gloria. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el cristiano ya no vive para él, sino para aquel que murió y resucitó por él. Así de sencillo. Ya no somos nuestros, dice. Hemos sido comprados por precio. Así de sencillo. Dice las consideraciones de bienestar personal. Oiga bien. Las consideraciones de bienestar personal. Las consideraciones de comodidad. Aún las consideraciones de seguridad han de quedar subordinadas a la gran tarea de glorificar a Cristo y de darle a conocer las palabras del Salvador a los que nos rodean, y de dar a conocer las palabras del Salvador a los que nos rodean. Y dice este comentarista que hizo este comentario bíblico en el año de 1800. Las palabras del Señor son absolutas. Él dijo que si no le amamos supremamente, más que a nuestra familia, más que a nuestras propias vidas, no le estábamos amando. No le estábamos amando. Y no hay medias tintas. Y no hay medias tintas. Pero esto no es todo. ¿Cómo quiere Jesús que le manifestemos este amor? Es un amor supremo que va más allá de los seres amados, más cercanos y aún no tan cercanos. Es un amor que va más allá de nuestras propias vidas. Es un amor que va más allá aún de nuestras posesiones. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 33, oiga lo que Jesús dice.
Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. Cuando realmente estamos amando a Cristo por sobre todas las personas o sobre todas las cosas, esa renuncia aún a nuestros bienes personales, terrenales, mira, esa renuncia es automática. Y no te estoy diciendo que vayas a renunciar a eso para que lo traigas acá ahorita a mis pies. No estoy diciendo renuncia a tu casa, renuncia a tu carro y ponlo a nombre de esta iglesia o a nombre de este tu servidor. No, para nada. Siguen siendo tuyos. Solo que entiendes que eres un mayordomo, que eres un administrador, que eres una administradora de esos bienes que Dios te ha dado, porque toda buena dádiva y porque todo don perfecto viene de lo alto. Porque Dios es el que ha permitido que tú tengas esas cosas para tu servicio, para el servicio de tu familia, pero sobre todas las cosas, para su honra y para su gloria. Una persona que realmente ama a Jesús no se aferra a un bien terrenal, no se aferra a nada de lo que este mundo ofrece. No se aferra ni a un ser amado, ni aún a su propia vida, y no se aferra a un bien terrenal, a riquezas terrenales. Así de sencillo. Si tiene que decidir entre la riqueza y Cristo, no lo duda, decide Cristo. Sí, así de sencillo. Y luego volviendo hacia atrás, si tiene que decidir entre quién amar, entre un ser querido, entre un familiar, un amigo muy cercano, muy querido, y Cristo, ama a Cristo. Si tiene que decidir entre negarse a él mismo y hacer la voluntad de Dios, o complacerse a sí mismo, complacer sus deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, decide Cristo. Y si le toca decidir entre una riqueza o un bien terrenal y Cristo, decide Cristo. ¿Por qué razón? Porque Cristo así le amó, así de sencillo. Porque está consciente que Cristo así le amó. Y es que ese es el problema hoy en día. Las personas piensan que Cristo está pidiendo mucho como parte de ese amor. Las personas luego piensan que nosotros somos muy exagerados. Es que este predicador es muy exagerado. Mira ahora lo que dice, que si queremos amar a Dios, tenemos que amarlo sobre todas las demás personas. ¿Ya oíste, vieja, lo que dice ese hombre? Que si queremos amar a Dios, que si tú quieres amar a Dios, tienes que amarlo sobre mí, tu marido. ¿Ya oíste, viejo, lo que dice ese hombre? Que si queremos amar a Dios, que si tú quieres amar a Dios, tienes que amarlo sobre mí, tu esposa. Cosa más terrible se habrá dicho sobre la faz de la tierra. ¿Cómo se le ocurre a ese predicador decir eso? Está loco. Yo amo a Dios y yo amo a Dios. Claro que lo amo. Venite, vámonos. Pero yo no lo digo. Esto no es invento mío. Yo no escribí la Biblia. Y si tú en tu Biblia buscas el Evangelio según San Mateo capítulo 10 verso 37 y el Evangelio según San Lucas capítulo 14 verso 26 en adelante hasta el 33, te vas a dar cuenta que son palabras de Jesús. Y si tu Biblia trae en rojo, en letras rojas, las palabras de Jesús, te vas a dar cuenta que todas están en rojo. Es Jesús diciéndote, es Jesús diciéndome cómo quiere que le ames. ¿Cómo quiere que tú le ames? ¿Cómo quiere que yo le ame? Y si tú en tu casa lees estos versículos, y si tú te buscas un comentario bíblico, o 2 comentarios bíblicos, o 5 comentarios bíblicos, no vas a encontrar nada diferente. Y si tú estudias los padres apostólicos, los que fueron discípulos de los apóstoles, y luego los que fueron discípulos de ellos, si tú estudias la historia de la iglesia, te vas a dar cuenta de 2 cosas. Te vas a dar cuenta que esta es la única interpretación que se le da a estos versos, a estas palabras de Jesús, con respecto a la manera como quiere Él que le amemos. A lo mejor alguna persona diga, pero es que yo no entiendo por qué Jesús quiere que yo le ame así. Déjeme decirle que Jesús no es caprichoso. Jesús no es arbitrario. Es más, Jesús no nos pide que le amemos así por egoísmo. Él dejó el cielo, dejó la gloria. ¿Qué mayor muestra de amor
desinteresado que ese. Pero no solo ese, se hizo hombre, óigalo bien, el Rey de gloria se hizo hombre, el Rey de reyes y Señor de señores, dejó su trono alto y sublime y se hizo hombre. Piense en eso, el Rey de gloria, Dios, se hizo hombre. Era verdaderamente Dios, pero también verdaderamente hombre. Y mire cómo nació, y mire dónde nació, y mire dónde vivió, y mire cómo vivió, y mire todo lo que se enfrentó por amor a nosotros, y mire cómo murió por amor a usted y por amor a mí. ¿Usted cree que eso es una muestra de egoísmo? No, Él nunca fue egoísta. ¿Por qué nos pide que le amemos así? Matthew Henry, un comentarista de la Biblia, comentaba que Dios nos pide esto. Jesús nos pide esto. Jesús nos pide amarle así, porque no sería sincero nuestro deseo de vivir para Él por amor. Ni seríamos constantes, óigalo bien. No sería sincero nuestro deseo de vivir para Él. Ni seríamos constantes en nuestra resolución de vivir para Jesús y solamente para Jesús, a no ser que se ame a Cristo más que a nadie y más que nada en este mundo. De modo que el padre, la madre, la mujer, el esposo, los hijos, los hermanos, las hermanas y aún su propia vida, dice, han de ocupar en el corazón del cristiano un lugar inferior al de Cristo. Yo conozco personas a quienes Dios confronta a través de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Y reconocen que están mal, que han pecado contra Dios, que son pecadores. Reconocen que son culpables ante Dios. Yo conozco personas que no solamente eso, sino que al ver las consecuencias de su pecado, se horrorizan de sus vidas, se horrorizan de ellos, se horrorizan de sus pecados y toman decisiones de hacer a un lado esa vida y pasan al frente y lloran y le piden perdón a Jesús. Han habido lugares donde las personas piden un micrófono y públicamente empiezan a confesar pecados, pero luego 5 días después vuelven a caer en el pecado. ¿Por qué? Porque al ser confrontados por la palabra de Dios, porque al ser confrontados por el Espíritu Santo, solo vieron una cosa, solo vieron el pecado, solo vieron su pecado. Y se horrorizaron del pecado, se horrorizaron de su pecado, se horrorizaron de sus acciones. Pero no vieron a Cristo, no vieron a Cristo, no vieron lo que el pecado le hace a Dios y no vieron a Dios cómo les ha amado a pesar de todo. Y como no vieron a Cristo, solo vieron el pecado y solo vieron las acciones terribles del pecado para con los que le rodean y aún para con ellos mismos. Sí, pero no vieron a Dios, en ningún momento vieron a Dios. Vieron el amor de Dios, la paciencia de Dios, la benignidad de Dios, cómo Dios ha sufrido a causa de nuestros pecados y Él aún así es paciente y perdonador. Como no vieron a Dios, no amaron a Dios. Y todo lo que hubo ahí fue un mero acto de remordimiento y no de arrepentimiento. Un mero acto de remordimiento, ¿por qué? Por ver sus pecados, lo horrible del pecado y las consecuencias horribles que el pecado había traído a sus vidas. Y quizás a su matrimonio, cuando van un poco más allá, quizás a su familia, a la sociedad. Pero no miraron a Dios. No miraron a Dios ni se dejaron seducir por ese amor de Dios. No miraron a Dios, y lo repito, ni se dejaron seducir por ese amor de Dios. Ese amor que aún ofendiendo a Dios por el pecado, aún estaba ahí inalterable. Aún estaba ahí inalterable. A pesar del pecado contra Dios, ese amor estaba ahí inalterable. Y estaba Dios dispuesto a perdonarlos a pesar de todo lo que habían pecado en contra de Él. No vieron a Dios y no le amaron. Y cuando salieron del lugar donde hicieron esa oración o pasaron al frente o aquí mismo, volvieron a la misma de antes. Volvieron a la misma de antes. ¿Por qué? Volvieron a la vieja vida, a la vida de pecado. Porque no estaban amando a Dios de manera suprema. Porque no lo estaban amando sobre todas las personas. No lo estaban amando aún sobre ellos mismos, sobre sus deseos, sobre su voluntad. Y no lo estaban amando aún sobre sus bienes terrenales. Y claro,
el amor por las personas, el amor por ellos mismos y el amor por los bienes los llevó a que al antiguo pecado de avaricia, al antiguo pecado de amargura, al antiguo pecado de idolatría, al antiguo pecado de egoísmo, etcétera, etcétera. Así de sencillo. No sería sincero en su deseo, no sería sincero en su deseo de vivir para Cristo, ni constante en su resolución, a no ser que ame la persona a Cristo más que a nadie y más que nada en este mundo. Adam Clark decía: aquel a quien más amamos es aquel a quien más nos esforzaremos por agradar y cuya voluntad e intereses preferimos en todas las cosas. Óigalo bien, aquel a quien más amamos, sea un ser querido muy cercano, llámesele padre, madre, esposo, esposa, hermanos, hermanas, novio, novia, amigos, hijos, o aún nosotros mismos, nuestra propia vida, nuestro yo. Aquel a quien más amamos es aquel a quien más nos esforzaremos por agradar. De modo que cuando haya que hacer la voluntad de Dios y la voluntad de esa persona, la persona va a decidir hacer la voluntad de ese ser amado, que no es Jesús. Así de sencillo. Y no solamente es aquel a quien más nos esforzaremos por agradar, sino aquel a cuya voluntad e intereses preferimos en todos los casos y por sobre todas las cosas. Por eso es que Jesús no solamente nos pide que le amemos a Él porque Él se lo merece, sino que Jesús nos pide que le amemos a Él porque sabe que de otra manera no podremos vivir la vida cristiana. Alguna persona dirá: pero es que yo nunca he visto a alguien así. Muéstreme uno que esté amando con ese amor a Cristo. Sí, probablemente nunca hayas visto uno porque ya entendiste cómo es amar a Jesús. Ya entendiste de qué forma que Jesús quiere que le manifestemos nuestro amor. Y ya te diste cuenta, si has sido honesto, si has sido honesta, de que tú no le has estado amando así. Y volteas a tu alrededor en tu imaginación y piensas en las personas que dicen que son cristianas en tu familia y ya te diste cuenta que esta primera forma de cómo Jesús quiere que le manifestemos nuestro amor no la ves en aquellas personas que están a tu alrededor, que son de tu familia y que dicen ser cristianas. Probablemente ya fuiste más allá. Empezaste a imaginarte a personas que asistían o asisten a la denominación donde tú ibas antes. Y dices: ni yo, ni en mi familia, ni en los que decían ser cristianos o dicen ser cristianos en la iglesia donde yo me congregaba, tienen esta manifestación del amor. Porque son egoístas todavía. Todavía viven para ellos mismos. Todavía viven para hacer su voluntad. Sí, hacen la voluntad de Dios cuando les conviene. Pero cuando la voluntad de Dios y la voluntad de ellos choca, no, hombre, no lo piensan dos veces. No lo dudan. Hacen la voluntad de ellos. Hacen la voluntad de ellas. No, ya entendí. No aman a Dios de manera suprema. No aman a Dios de manera suprema porque todavía aman el pecado. Yo los he visto con mis propios ojos. Cómo dicen mentiras. Cómo andan en murmuraciones. Yo lo he visto con mis propios ojos. Cómo no han perdonado. Cómo están amargados. Cómo están resentidos. Cómo están llenos de soberbia, de vanidad, de orgullo. Sí, cómo aman al mundo y las cosas del mundo. Cómo son avaros. Sí, cómo son avaros. Sí, cómo estas personas tienen enemistades, aún viven en pleitos en sus propias familias y luego los domingos ahí están alabando a Dios, aún viven en celos, etcétera. A lo mejor dices: muéstrenme uno, porque ya me di cuenta que yo no soy uno de ellos. Ya me di cuenta que los familiares que dicen ser no lo aman tan bien, y los que dicen ser cristianos en la religión de donde vengo tampoco lo aman así. No tienen esta primera característica del amor, que es el amor supremo. Muéstrenme uno. Yo te voy a mostrar muchos. Hoy te voy a mostrar muchos. Primeramente quiero mostrarte 12. Quiero mostrarte 12 que lo habían dejado todo. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, verso 28. Oye lo que le dice Simón Pedro a Jesús, hablando en nombre de los discípulos. Entonces Pedro comenzó a decirle a Jesús: he aquí, nosotros que lo hemos dejado todo
y te hemos seguido. He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ustedes dirán, oiga, pero eso no es cierto, Pedro es mentiroso. Porque en la casa de la suegra de Pedro era el cuartel general de Jesús en Capernaum. Y Jesús con Pedro estaban llegando continuamente ahí a la casa de la suegra de Pedro, donde entonces vivía también su mujer y su familia. Oiga, y el hermano Pablo dice en una de sus cartas que acaso nosotros, hablando de él y de Bernabé, no tenemos derecho a traer una mujer, una hermana como esposa, como compañera, como Cefas, como Pedro. Ya ve, también Pedro, no solamente cuando Jesús estaba vivo, estaba yendo continuamente a su casa, a la casa de su suegra, porque allí era el cuartel general en Capernaum, sino que cuando Cristo murió y anduvo predicando a los judíos, andaba con su esposa. Sí, es cierto. Eso es real. Pero cuando Pedro dice lo hemos dejado todo, ya sabemos por qué. Porque estaba amando menos a su esposa. Estaba amando a Jesús por sobre todas las cosas. Si su esposa le hubiese dicho, ay Pedro, ya murió el maestro, ya lo serviste 3 años, Pedro. Mira Pedro, no te expongas. Mira Pedro, te vas muy lejos, casi no te veo. Ay, sí es cierto. ¿Sabes qué, viejita? Ya no voy a predicar. Total, ya serví al Señor. Total, ya me arrepentí de haberlo negado. Total, ya Él me perdonó. Total. No, espérame. Pedro tenía un mandato de Jesús. ¿Cuál era? Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. Y eso estaba aquí, en su mente y en su corazón. Y si hubiera tenido Pedro que decidir entre su esposa y Jesús, ¿a quién crees tú que hubiera elegido? A Jesús. Y lo que Jesús le había dicho. Y no es que no amara a su esposa. Igual que él, estaban los demás discípulos. Señor, todo lo hemos dejado por seguirte. Todo lo hemos dejado por seguirte. Y no solo los 12, sino que el apóstol Pablo también hizo lo mismo. Leamos lo que el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8. Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Qué bueno que tenemos sus palabras. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. ¿A qué se está refiriendo él? A todo el currículum que él dice, ¿verdad? De la tribu de Benjamín, ¿verdad? Judío, de conforme a la ley fariseo, etcétera, etcétera, etcétera. Conforme a la ley irreprensible, decía él, de la secta más estricta de los fariseos, etcétera, etcétera. Dice en Gálatas capítulo 1 que aventajaba a los de su secta, a los de su religión, los aventajaba en todo, era un líder. Dice, cuántas cosas eran para mí ganancia, posición, prestigio, poder, todo lo que él tenía se resume en 3 palabras: posición, prestigio y poder. Todas esas cosas que eran para mí ganancia, mira lo que dice aquí, las he estimado como que, como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Las he estimado como pérdida, ¿por qué? Por amor de Cristo. ¿Qué es eso de que ha estimado todas estas cosas como pérdida? Por amor de Cristo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice, por amor del cual, ¿qué dice aquí? Lo he perdido todo. Y lo tengo ¿por qué? Por basura. Y aquí la palabra basura es muy fuerte, es como el excremento, vaya, como el excremento que tú ves ahí en las calles. Vas por una acera y alguien se hizo pupú ahí, inmediatamente te frenas, te saltas, ves cómo no pisar eso, no pararte en eso. Dice, y aún lo tengo por basura, como si fuera excremento, algo muy abominable para un judío, para ganar a Cristo. Por amor del cual, por amor de Cristo, lo he perdido todo. Déjame explicarte un poco acerca de esto. Yo no sé si tú lo sabes, pero cuando un judío se hacía cristiano, literalmente lo perdía todo. En primer lugar, era desheredado por sus padres. Era una afrenta, era una vergüenza para un padre judío que su hijo se le hiciera cristiano. Entonces lo primero que sucedía era desheredarlo de todo. De todo, de todo. Segundo, la costumbre judía era que el padre tenía su casa y alrededor de su casa sus hijos varones construían
otras habitaciones para irse con sus esposas y hacer sus familias cuando ellos se casaban. No solamente los desheredaban, sino que el padre y el resto de la familia llegaban muy airados a esa habitación y empezaban a sacar a empujones a quien estuviese ahí y empezaban a romper todo lo que encontraban ahí y corrían a ese hijo de su casa. Tercero, los judíos tenían un sistema de economía basado en empresas familiares. El padre enseñaba a su hijo desde muy pequeño el mismo oficio del padre y los hijos crecían en torno al padre realizando el mismo oficio. Si el padre era alfarero, sus hijos varones iban a ser alfareros y iban a trabajar con él o quizás después montar su propia empresa. Cuando un hijo se convertía a Cristo y trabajaba con su padre en su empresa, lo corrían de la empresa. De modo que no tenía familia, de modo que no tenía hogar donde vivir con su familia y de modo que no tenía un medio de sustento. Oye, pero si tenía su propia empresa, los otros judíos no le compraban. ¿Quién le iba a comprar? Lo aborrecían todos. Y es que para su familia estaba como un hijo que ha muerto, como una hija que ha muerto, para que me entiendas. Para sus amigos estaba como alguien que había muerto. Es más, no solamente como alguien que se había muerto, sus amigos se convertían en sus enemigos. Y cuando Pablo dijo, lo he dejado todo, literalmente lo perdió todo por amor a Cristo. Así de sencillo. Tú dirás, bueno, pero es que esos eran los dos, hermano. Ese era Pablo, hermano. Yo no sé si tú has leído este pequeño libro, te lo recomiendo, se llama El Mártir de las Catacumbas. Habla de la persecución contra los cristianos en el año 250 después de Cristo por el emperador romano Decio. Y este libro dice el dramático relato de un hombre que fue cristiano cuando serlo costaba la vida. O sea, ya no te estoy hablando del tiempo de los discípulos, el primer siglo, los primeros 100 años después de Cristo. Te estoy hablando del año 250 después de Cristo. La persecución del emperador Decio. Te estoy hablando de lo que vivían los cristianos cuando serlo, óyelo bien, costaba la vida. Cuando ser cristiano costaba la vida. Y dice este libro en su contraportada, El Mártir de las Catacumbas, léelo. Una historia de amor. Oye cómo lo describe. Una historia de amor escrita con sangre. Inflamados del amor a Cristo, los primeros cristianos estuvieron dispuestos a sufrir la más espantosa de las persecuciones de la antigua Roma. Este libro, El Mártir de las Catacumbas, narra de forma vívida los sacrificios que tuvieron que hacer y el efecto que causaron en el mundo romano los primeros creyentes. El clamor del sacrificio de ellos fortalece a cada cristiano hoy día, en especial a millones y millones que tienen que enfrentar la persecución por causa de su fe. 250 después de Cristo. ¿Y qué te parece 1500 después de Cristo? Voy a leerte la historia de Runken. Y oye la historia de este hombre. Tenme paciencia, por favor. ¿Querías ver uno que estuviera amando a Dios de manera suprema? Te he mostrado muchos y te mostraré más. 1500. Roneses Flanders. Encontré a uno, gritaba el inquisidor, sosteniendo en alto el libro prohibido, la Biblia, mientras llamaba a su asistente. Traigan al alcalde y su familia. Habían encontrado en la casa del alcalde de esa ciudad una Biblia en el año 1500. Y decía el inquisidor sosteniendo la Biblia muy en alto y sumamente enojado, alguien en esta casa ha estado estudiando la Biblia. Para el siglo XVI, Felipe II había enviado al duque de Alba a Flanders para aplastar a los protestantes, quienes insistían en leer las escrituras en su propio idioma. Ese era el delito, ese era el crimen. Cualquiera que era descubierto estudiando la Biblia era colgado de la horca, ahorcado
cortado en pedazos o quemado vivo en la hoguera. Los inquisidores habían encontrado la Biblia mientras registraban la casa del alcalde de la ciudad conocida como Brujas. Uno por uno los miembros de la familia fueron interrogados, pero todos negaron tener conocimiento alguno sobre cómo fue que la Biblia llegó a su hogar. Finalmente interrogaron a Runken. Era mujer. Dice, ella era una joven sirvienta de la casa. Y ella declaró con valentía, yo la he estado leyendo. El alcalde, siendo conocedor de la penalidad por estudiar la Biblia, trató de defenderla diciendo, oh no, ella es solo la dueña, en realidad nunca la lee. Pero Runken prefirió no ampararse en una mentira, aunque su vida se le estaba yendo en medio. Y ella dijo, no, el libro me pertenece, lo he estado leyendo y para mí es más valioso que ninguna otra cosa. La joven fue sentenciada a morir sofocada. Abrieron un hueco en la muralla de la ciudad y ahí metieron a la joven amarrada. Luego volvieron a cerrar la abertura. El día de su ejecución, mientras permanecía en pie al lado de la muralla, un funcionario intentó disuadirla diciendo, eres muy joven y hermosa, ¿quieres morir? Y Runken respondió, mi Salvador murió por mí, yo también quiero morir por él. Y mientras iban colocando los ladrillos uno encima de otro, se le advertía vez tras vez, morirás ahí sofocada, morirás ahí por asfixia. Y ella contestaba, pasaré a estar con Jesús, pasaré a estar con Jesús. Finalmente terminaron de cerrar el hueco en la muralla, excepto por un solo ladrillo que cubría su rostro. Por última vez el funcionario intentó persuadirla, arrepiéntete, arrepiéntete de leer la Biblia. Tan solo di la palabra y saldrás libre. Pero Runken rehusó ser persuadida y en vez de eso dijo, oh Señor, perdona a mis verdugos. El ladrillo fue colocado en su lugar y años más tarde sus huesos fueron retirados de la muralla y enterrados en el cementerio de esa ciudad por personas piadosas. 1500, una mujer. ¿Hay más? Sí, hay más. 1970, no, ya no es 1500. Ex Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Año 1970 es el testimonio real de Nikolai Kamara. ¿Qué clase de hombres son estos?, se preguntaba Nikolai Kamara. Ante el sufrimiento se regocijan. Cantan en las horas más oscuras de su vida. Si tienen un pedazo de pan, lo comparten con el que no tiene. Mañana y noche unen sus manos y hablan con alguien que nadie puede ver. Y al hacerlo, sus rostros resplandecen. Por varios meses Kamara había estado observando a los cristianos que compartían su celda en la prisión comunista. A diferencia de los creyentes que ahí se encontraban por rehusar negar su fe en Jesús, Kamara estaba en la cárcel por delitos que había cometido. Había sido arrestado por robar y había sido sentenciado a 10 años de cárcel. Se describía a sí mismo como un hombre sin conciencia. Cierto día uno de los cristianos se sentó con Kamara y éste le relató la triste historia de su vida y concluyó diciendo, soy un hombre que está perdido. Uno de los cristianos le preguntó a Kamara, supongamos que alguien pierde un anillo de oro, ¿cuál sería el valor del anillo cuando éste está perdido? La pregunta es tonta, respondió Kamara. Un anillo de oro sigue siendo un anillo de oro, ¿lo has perdido o no? Porque alguien lo encontrará. Entonces preguntó el cristiano a Kamara, ¿cuál es el valor de un hombre perdido? Y respondiendo a su propia pregunta, el cristiano continuó diciendo, un hombre perdido, aún uno que es un ladrón, un adúltero, un asesino, posee todo el valor de un hombre. Su valor es tal que el Hijo de Dios abandonó el cielo para morir en la cruz por esa persona con tal de salvarlo. Y Kamara entendía el mensaje. Y el cristiano le dijo al ladrón, Dios te ama. Y eso lo demostró muriendo por ti en la cruz. Tu vida es de valor para Él. Cuando Jesús se encontraba con ladrones y prostitutas o con otro que había cometido grandes pecados, Él nunca le preguntó qué pecados había cometido. En vez de eso, cuando miraba un verdadero arrepentimiento y una confianza en el perdón de pecados, les decía, regocíjense, sus pecados han sido perdonados. Y a ti también te digo, Kamara, que tus pecados te pueden ser perdonados porque Jesús murió por ti.
Solo tienes que arrepentirte y creer. Y Camara se convirtió en cristiano. Cuando cumplió su condena y salió en libertad, se unió en la iglesia clandestina, a pesar de que la misma estaba en constante amenaza de la policía secreta soviética. Camara llegó a ser un miembro fiel a Jesús y a su congregación local. Poco tiempo después, el pastor de la iglesia de Camara fue arrestado. Las autoridades lo golpearon, lo torturaron con la esperanza de que divulgara los nombres de los miembros de la iglesia y que les ofreciera información sobre cómo detener la impresión de los libritos con el evangelio, los cuales habían sido esparcidos a través de la provincia. El pastor fue torturado, pero no abrió su boca. De haberlo hecho, miles de creyentes hubiesen sido arrestados. Después de haber golpeado al pastor repetidamente, pero sin éxito alguno, el capitán a cargo de la investigación dijo: ya no te vamos a torturar más, tenemos otro método. Arrestaron a Nicolai Camara y lo trajeron ante el pastor y le dijeron: si te niegas a revelarnos todos los secretos de tu iglesia, torturaremos a Camara frente a ti. El pastor no podía soportar que alguien sufriera por su causa y le preguntó a Camara: ¿qué debo hacer? Camara le dijo: sé fiel a Jesús y no lo traiciones. Soy feliz por sufrir por el nombre de Cristo. El capitán dijo: así le sacaremos los ojos a Camara. Los verdugos tomaron un cuchillo y se dirigieron hacia Camara. El pastor no podía tolerar tal abuso y exclamó en voz alta: no puedo soportar que te hagan tal cosa, Camara. Te van a dejar ciego. Y el cristiano respondió diciendo: cuando me saquen los ojos, veré mayor belleza de la que ahora puedo ver con estos ojos. Veré al Salvador y tú, mi querido pastor, permanecerás fiel a Cristo, fiel hasta el final. Cuando terminaron de sacarle los ojos a Camara y viendo que el pastor no aún les había dado la información de que pedían, el capitán se volvió hacia el pastor nuevamente y le dijo: si no hablas sobre tu iglesia, le cortaremos la lengua a Camara. El pastor gritó desesperadamente: Camara, ¿qué hago? Las últimas palabras de Camara fueron: alabado sea el Señor Jesucristo. He dicho las palabras más sublimes que puedan ser expresadas y ahora, si lo desean, pueden cortarme la lengua. Y Camara de esa manera padeció la muerte de un mártir. ¿Sabías tú que para 1999 fueron martirizadas 164,000 personas cristianas? 164,000 cristianos, hombres y mujeres, familias enteras. ¿Sabías tú que para el año 2000 165,000 cristianos fueron martirizados? 165,000 cristianos. ¿Será suficiente esta muestra? Y para terminar, ¿existe alguna otra forma, además de esta, de cómo Jesús quiere que le manifestemos nuestro amor? Sí, sí la hay. Además de todo esto, sí, sí la hay. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15. Dice Jesús: si me amáis, ¿qué dice aquí? Guardad mis mandamientos. Si me amáis, ¿qué dice aquí? Guardad mis mandamientos. Y aquí mismo en el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 21, ¿qué dice Jesús? El que tiene mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos, ¿y qué? Y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Y aquí mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, óigalo bien, el que me ama, ¿qué dice aquí? Mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Y en el verso 24 dice: el que no me ama, el que no me ama, no guarda mis palabras. No guarda mis palabras. Nuevamente Jesús mismo nos dice de qué forma Él quiere que le manifestemos nuestro amor.
Es impresionante cómo en el mismo libro, el Evangelio de San Juan, en el mismo capítulo, el capítulo 14, 4 veces Jesús nos dice cómo quiere que le manifestemos nuestro amor. ¿No será que para Jesús es muy importante que entendamos cómo Él quiere que también le manifestemos nuestro amor? Claro que sí. Y como podemos ver nuevamente, el amor se manifiesta no por palabras o sentimientos, porque es fácil decir. Es fácil que las emociones vengan a nuestro ser y por eso creamos que estamos amando a Dios. Una música suave, sensual, palabras bonitas tratan con las emociones y la gente llora y dice: si yo amo a Jesús, yo te amo, Señor. Palabras, sentimientos, emociones. Pero Jesús nos dice que el amor que Él espera de nosotros debe manifestarse más allá de las palabras y de las emociones o sentimientos. Él desea no solamente amor supremo, Él desea obediencia. Obediencia total, obediencia incondicional, obediencia continua. Hermano, es que yo obedezco a Dios, hermano. Uy, ¿usted qué piensa de mí, hermano? Uy, ¿usted qué opinión se ha formado de mí? No, si yo obedezco a Dios. Sí, hermano, yo peco y caigo en pecado, pero usted sabe, todos pecamos de pensamientos, todos pecamos de vista, todos pecamos de palabras, todos pecamos por obras. Ay, hermano, usted sabe que la carne es débil. Espérame. Aquí Jesús dice: el que me ama, mis mandamientos guardará. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama mi palabra guardará, y el que no me ama no guarda mi palabra. Así de sencillo. Así de sencillo. Y buscan todas las versiones de la Biblia y sigue siendo igual. Y busquen todos los comentarios bíblicos que quiera y es la misma interpretación a estas palabras de Jesús. Jesús quiere obediencia total, rendición total, obediencia incondicional. No es cuestión de: Señor, me das cielo y te obedezco, me bendices y te obedezco, me prosperas y te obedezco. No, es incondicional. Es incondicional. Señor, a pesar de las circunstancias, que me encuentre, Señor, a pesar de cualquiera que sea la tentación para caer en pecado y darte la espalda y lastimarte, Señor, yo te voy a obedecer a ti. Yo no voy a hacer lo que el diablo me manda. Yo no voy a hacer lo que el mundo me manda. Yo no voy a hacer lo que mi yo me manda. Voy a hacer lo que tú me digas que haga, Señor. Porque tu voluntad es buena, porque tu voluntad es agradable y tu voluntad es perfecta, porque solo tú quieres el mayor bien para mí y porque yo no te quiero ofender, porque ya te lastimé suficiente, Señor, viviendo en mis pecados, viviendo para mí mismo, viviendo para satisfacer mis deseos, viviendo para hacer mi voluntad. Ya te lastimé, Señor, ya te herí, ya te ofendí lo suficiente, ya no quiero más. Aquí si alguien debe de sufrir, debo ser yo, Señor, con tu ayuda. Con la ayuda de tu Espíritu Santo. Obediencia total, incondicional y obediencia continua. Y por cierto, con la intención correcta. No por amor al cielo, no por amor a las bendiciones, no por temor al infierno, no por temor a las maldiciones, sino por amor a Cristo. Porque cuando en realidad le estamos amando a Él sobre todas las personas, sobre todas las cosas, aún sobre nosotros mismos, no es nada difícil con su ayuda decir sí a Jesús y no al diablo. Decir sí a Jesús y no al mundo. Decir sí a Jesús y no a nuestro propio yo, que quiere volver a tomar control y gobierno de nuestras vidas para lastimar a Dios y para lastimar a nuestro prójimo y aún para lastimarnos a nosotros mismos por migajas, óigalo bien, por migajas de placer. Por migajas de placer, entiéndalo. Matthew Henry decía: el cristiano no solo debe de tener los mandamientos de Cristo, ha de guardarlos. No es bastante que los guarde en la cabeza, es necesario que los guarde en el corazón y los refleje en su conducta. Imaginémonos como al principio. Si Jesús viniera y se pusiera delante de ti y te dijera por tu nombre, imagínate, fulano de tal, fulana de tal, ¿me amas? ¿Qué le dirías? Sé honesto, sé honesta. Si Él te quedase viendo hoy, si Él viniese hoy en forma corpórea, Él está aquí en la persona del Espíritu Santo,
Pero si Él tomase forma de hombre como lo hizo hace 2000 años y se pusiese delante de ustedes, delante de cada uno de ustedes, y se pusiese delante de ti en particular, imagínatelo, y te dijese por tu nombre, ¿me amas? ¿Qué le dirías? Antes de contestarle, yo quiero que sepas que Él lo sabe todo. Yo quiero que sepas que Él sabe si en realidad le has estado amando o no. Él no tenía necesidad que nadie le dijese nada de los hombres, porque Él conocía y Él sigue conociendo lo que hay en el corazón de los hombres. Pero yo quiero que tú seas honesto, tú seas honesta. A la luz de tus hechos, a la luz de tus obras, a la luz de lo que Dios nos ha hablado hoy por medio de su Espíritu y en su palabra, ¿tú amas a Jesús realmente? Y antes de contestarle a Jesús, recuerda que Él lo sabe todo. Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Por eso Pedro sabía que le estaba diciendo la verdad. Por eso Pedro se atrevió a decir la verdad, porque lo estaba amando realmente y porque Jesús sabía todo lo que había en el corazón de Pedro. Así como sabía que lo iba a negar 3 veces, así ahora sabía que lo amaba. Así ahora sabía que lo amaba. Yo pregunto hoy, si Jesús estuviera delante de ti hoy y te hiciese la misma pregunta, a la luz de ese amor supremo y a la luz de esa obediencia total, incondicional, continua y por la intención correcta, ¿tú has vivido así? ¿Tú has vivido amando a Jesús de manera suprema? Aún por sobre tus seres amados, aún por sobre ti mismo, aún por sobre tú misma. ¿Tú has vivido amando a Jesús aún sobre tus bienes personales, terrenales? ¿Tú has vivido para obedecer a Jesús por amor y sus mandamientos no te han sido gravosos? Entonces ciertamente le podrás decir al Señor, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Pero si no es esa tu respuesta, si eres honesto y eres honesta, a la luz de lo que Dios te ha hablado hoy, a la luz de tus frutos, de tu vida. Si tú eres honesto y honesta sabiendo que Dios lo sabe todo y tu respuesta es, no, Jesús, no te amo. Realmente pensaba que te amaba, pero no te amo. Hoy me he dado cuenta que no te he amado, que he amado a alguien más que a ti, que me he amado a mí más que a ti, que he amado a algo más que a ti y que no te he obedecido como tú te mereces y como tú deseas por amor. Dale gracias a Dios y dile gracias por abrirme los ojos, Señor, porque este es el principio para amarte. Gracias por abrirme los ojos, porque este es el primer paso para empezarte a amar. El saber que no te amo, el darme cuenta que no te he amado nunca, eso me va a hacer meditar, eso me va a hacer reflexionar, eso me va a hacer pensar en cómo yo he podido poner a alguien, o aún a mí mismo o a mí misma, o aún algo antes que tú, y amarlo antes que tú. Cuando nadie me ha amado como tú, ¿cómo he sido capaz, Señor, de poner a alguien en ese lugar que solo tú te mereces, ese lugar que solo a ti te corresponde en mi vida? El primer lugar para amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y todas mis fuerzas. Ah, Señor. Y ese es el primer paso. Porque el segundo paso es decir, Señor, qué ingrato he sido, qué ingrata he sido. Qué egoísta he sido. Qué rebelde he sido. Y el tercer paso es decirle, Señor, te confieso mi pecado. Te confieso mi pecado, del cual se originan todos los demás pecados. Y el cuarto paso es decirle, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de este hombre que nunca te ha amado a ti. Ten misericordia de esta mujer que nunca te ha amado y que hoy lo reconoce delante de tu presencia. Y Señor, quiero amarte
Quiero amarte como tú quieres que te ame. Quiero amarte de la forma que tú quieres que te manifieste mi amor. Porque déjame decirte, querida persona que hoy estás aquí, querida persona que has sido honesto, honesta, querida persona que has reconocido, ya sea que estás amando a Jesús o que no lo estás amando, como Él quiere que le manifestemos nuestro amor. Jesús no amó más a los 12 apóstoles. Jesús no amó más a Pablo. Jesús no amó más a aquellos miles de cristianos que en el año 250 después de Cristo murieron por la persecución del emperador Decio. Jesús no ha amado más a esta persona, a esta joven del año 1500 o a este joven del año de 1970. O a estos cristianos que en el año de 1995, 99 y 2000 y hasta hoy en día siguen muriendo por amor a Cristo. Jesús no los ha amado a ellos más de lo que te ha amado a ti o a mí. Jesús nos ha amado igual, ¿sí o no? Jesús nos ha amado igual. O sea, Jesús no pagó un mayor precio para darles libertad de la condenación eterna a causa del pecado a estos cristianos de los cuales te he dado testimonio, que a ti y a mí. Jesús pagó el mismo precio. Jesús dio su vida por amor a ellos, por amor a ti y por amor a mí. Jesús nos ha amado a todos igual. Jesús ha muerto por todos igual. ¿Para qué? Para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ti y por mí. Y déjame decirte que no importa la edad que tú tengas, puedes tener 14 años, 15 años, 16 años, 17, 20, 40, 60, no lo sé. No importa la edad que tengas, seas joven, seas un adulto, seas una persona que es un adulto mayor, no importa la edad. Jesús pagó el mismo precio. No importa. Jesús pagó el mismo precio. Y ojalá que la próxima vez que Jesús vuelva a ponerse delante de ti y te pregunte, ¿me amas?, le puedas decir, sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Porque el reconocer que no le has amado con sinceridad hoy habrá sido el primer paso para amarle de la forma que Él quiere que le manifestemos nuestro amor. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por amarnos aún a pesar de todos nuestros pecados. Gracias porque cuando aún ni te buscábamos, Señor, tú saliste a nuestro encuentro. Gracias por tu paciencia, fruto de tu amor. Tu paciencia que te ha llevado, Señor, a soportar todo lo que te hicimos antes de convertirnos a ti. Y aún todo lo que te siguen haciendo aquellos que no se convierten a ti. Padre, es mi ruego que personas en este lugar puedan entender lo que tú les has dicho hoy. Puedan ser honestos, honestas consigo mismo y contigo. Y puedan reconocer que nunca te han amado, que ciertamente han estado engañados, que ha sido un engaño nada más, porque no te han amado de la forma que tú quieres que te manifiesten su amor. Amor supremo, obediencia total, incondicional, continua y con la intención correcta por amor. Que hayan personas que a la luz de esta verdad tomen esta palabra y la mediten. Esta palabra no solo caiga en sus mentes, sino en sus corazones. Y les lleve a dar el primer paso para amarte, que es reconocer que no te han amado. Reconocer la raíz de no amarte, que es el egoísmo, un grande egoísmo, una grande ingratitud, menosprecio a ti, Señor, rebeldía. Que puedan aborrecer ese pecado o esos pecados
aunque puedan aborrecerse a ellos mismos, a ellas mismas, pero también que puedan verte a ti, amoroso y tierno, perdonador, paciente, Señor, siempre ahí dispuesto a perdonar aquellos que vienen a ti con un corazón contrito y humillado, aquellas personas que puedan dar el siguiente paso, que es venir a ti confesando sus pecados a ti, apartándose de ellos y suplicándote misericordia, suplicándote perdón. Pero no solo eso, creyendo que tú puedes y quieres perdonarlos en ese mismo instante en que su corazón te busca. Así sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y levántate un pueblo en este país que te ame, un pueblo que pueda responder: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.